Hola a todas y a todos. Hoy quiero hablarles sobre cómo la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana se ha negado a acudir directamente a la Cumbre de las Américas, argumentando que de esa cumbre ha sido excluida Cuba, Nicaragua y Venezuela, y ha ratificado nuevamente que la postura mexicana es la de condenar cualquier intervencionismo en Venezuela. Esta semana en Descifrando la Política, aquí en el canal de Jesús Escobar Tobar, hablamos de esta posición de la presidenta y la difícil e incómoda situación para tomar postura sobre Venezuela para la izquierda en general y para los gobiernos progresistas en particular. Nosotros creemos, en mi evaluación, que Claudia Sheinbaum está haciendo lo correcto. Mi nombre es César Pineda, soy sociólogo, soy doctor en ciencias políticas y sociales y también profesor e investigador de tiempo completo, tanto en el Instituto Mora como en la UNAM. Y quiero hablar precisamente de lo que ha sucedido esta semana para entre México y Venezuela, la posición de Sheinbaum, y analizar algunos elementos del peligro que también implica estas amenazas de Trump hacia Venezuela, que tiene que ver directamente con México. El primer elemento analítico sobre lo que está sucediendo en Venezuela son las amenazas de Trump, publicando una recompensa hace poco para detener a Maduro, también atacando botes que según él son de narcotraficantes, violando el derecho internacional, aunque el más reciente ataque a una barca resultó ser de pescadores de Trinidad. Y también en el marco de lo que ha sucedido recientemente de la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado, una feroz opositora al régimen de Nicolás Maduro, pues que en nada puede caracterizársele como pacífica a ella. Todas estas amenazas y tensiones entre Washington y Caracas han obligado a un cierre de filas entre varios países progresistas que habían cuestionado el proceso electoral del año pasado, de 2024, donde habría resultado ganador Maduro, según las propias instituciones electorales y el propio Maduro. Hay que recordar que Brasil, Colombia y Venezuela, Brasil, Colombia y México pidieron diplomáticamente al gobierno de Maduro y a esas instituciones electorales que presentaran las actas de escrutinio que demostraran el triunfo que ellos decían se había dado en las urnas, que era el triunfo de Maduro, ya que la oposición es de derechas, ha denunciado desde el año pasado un fraude. Maduro explicó que no había presentado las actas, pues que en toda elección deben contarse, por un ataque cibernético al sistema de cómputo que hasta hace poco había sido uno de los más confiables del mundo, pero que en la pasada elección pues quedó totalmente cuestionado. Claudia Sheinbaum ha repetido en numerosas ocasiones este año el principio de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia para el caso venezolano y en general en América Latina, manteniendo una postura firme ante las presiones para avalar lo que parece sería una posible intervención militar o una actividad encubierta de la CIA en Venezuela, asesinando, por ejemplo, a Maduro o incentivando un nuevo golpe de Estado contra quien sigue representando al chavismo. Podemos evaluar que la posición de la presidenta mexicana no solo es correcta, sino necesariamente urgente. No para defender al régimen de Maduro, sino para impedir que el poder de Estados Unidos regrese a la región en forma de botas militares. Lula ha declarado hoy mismo, lo cito a él, el pueblo venezolano es dueño de su destino y no es ningún presidente de otro país quien debe opinar cómo será Venezuela. Es decir, aunque Lula había sido bastante crítico frente al régimen venezolano, también él se posiciona en el mismo sentido de Sheinbaum, enviando un mensaje de condena ante las amenazas tanto injerencistas y aún más graves, las amenazas invasoras de Estados Unidos. Pero ha sido Petro, el presidente de Colombia, quien más abiertamente, incluso didácticamente, explica el peligro de avalar una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Lo cito a él. Dice Petro, yo la verdad no soy muy amigo de las políticas que se agencian en el actual gobierno de Venezuela, pero sé lo que puede pasar en Colombia y esa es mi responsabilidad.
Si allá caen misiles ahí, o como anuncian hoy, eso fue el miércoles, si empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA, dicen, o de marines, o como ya sabemos, de misiles sobre la población civil desarmada, sea de la cadena del narcotráfico o no sea, porque están contraviniendo la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó la resolución colombiana por unanimidad. Es decir, lo que está diciendo Petro es que el peligro de que se extienda cualquier tipo de intervención militar, no solo a Venezuela, sino que luego pueda afectar a Colombia, detiene y por eso condena también cualquier tipo de agresión a Venezuela, más allá de este balance crítico que había hecho Petro sobre el gobierno de Maduro. La presidenta Sheinbaum ha sido mucho más discreta, pero eso se explica por nuestra posición en desventaja con Estados Unidos. Pero todos deberíamos poner atención a la crisis venezolana, agravada precisamente por el Nobel a la Paz a Machado, que ha declarado en numerosas ocasiones una petición de intervención estadounidense o internacional de carácter militar en Venezuela. Deberíamos poner atención porque hay un discurso pues entre ingenuo o reaccionario sobre no meternos en problemas como en Palestina o menos en Venezuela, donde hay un régimen cuestionado por el mundo occidental. Pero el problema de guardar silencio o peor aún, avalar la intervención como exige la derecha mexicana al aplaudir a Corina Machado, sería avalar que Estados Unidos puede intervenir primero en Venezuela y luego, pues donde se le pegue la gana. La derecha mexicana suspira quizá que al no poder vencer a la cuarta transformación en las urnas, quizá, solo quizá, algún día pueda hacerlo con la ayuda militar que brinde Estados Unidos en nombre de la democracia y la libertad. Lula, Petro, Sheinbaum entienden ese peligro y hacen lo correcto a pesar de que las derechas los ataquen por supuestamente apoyar a un dictador. Todos sabemos que Estados Unidos ha perdido la credibilidad de defender la democracia desde hace mucho tiempo, ni más ni menos que desde Vietnam. Nadie en su sano juicio podría alegar que aquella guerra fue por la democracia. Estados Unidos quedó desnudo en su política imperialista, se lo decían sus propios estudiantes, sus propios ciudadanos estadounidenses, decían qué hacemos metidos en una guerra del otro lado del mundo y qué hacían, pues una política imperialista donde que Estados Unidos intervenía ahí donde nadie le había llamado, pero tampoco nadie en su sano juicio creyó que Irak, más recientemente, hace unos 20 años, era una amenaza grave para la seguridad estadounidense, sino que era obvio que Estados Unidos quería controlar la región y el petróleo. Tampoco ha sido creíble de ningún modo después del apoyo de Estados Unidos al genocidio que comete Israel, pues que a Estados Unidos en general y menos a Trump en particular le importen realmente los derechos humanos, sino que Trump en su acoso a Irán, que es otro modo de contener a China y a Rusia, le ha dado carta blanca a Israel para profundizar hasta hace unos días con este plan supuesto de paz. Le había dado carta blanca para cometer y profundizar el terrible genocidio en Gaza, con tal de apoyar a su principal aliado, Israel, en el Medio Oriente. ¿Por qué tendríamos que creer sobre las denuncias de narcotráfico o de defensa de la democracia de Trump en Venezuela? Pues solo los Krause, los Ciro Gómez Leiva, los Calderón pueden al mismo tiempo formalmente condenar a Trump y al mismo tiempo aplaudir a Corina Machado, que no solo le dedica el Nobel a Trump, al presidente naranja, sino que amenaza a Maduro de que con acuerdo o sin acuerdo va para afuera, pidiendo una intervención militar que va a contrasentido de un Nobel de la Paz. Ahora bien, hasta ahí nos queda muy claro que pues a Estados Unidos no se le puede creer nada y menos al presidente Donald Trump. Si partimos de que Estados Unidos trata de recuperar el control de América Latina porque ha perdido influencia, es evidente que la ha perdido por el advenimiento de los gobiernos progresistas, que si bien yo aquí he expresado varios límites y contradicciones de varios de estos gobiernos, sin embargo les son molestos al poder absoluto al que aspira Trump, prácticamente como emperador del mundo. Son obstáculos que tiene que vencer el emperador naranja. Es Venezuela, es su petróleo y a través de Venezuela y su petróleo que Trump quiere dar un manotazo en la mesa latinoamericana para hacer saber
quién manda en el continente. Y son las derechas latinoamericanas las que gustosas corren a pedir su ayuda y a subordinarse al poder más obtuso, a uno de los poderes más obtusos, arbitrarios, despóticos de los últimos tiempos que se ha vivido también en Estados Unidos. Quienes condenan al régimen dictatorial de Maduro quieren superar ese gobierno con el régimen imperial de Trump. Si por el lado de Estados Unidos condenar su intervencionismo y saber que apoyar la locura de una invasión es una posición política más o menos fácil de entender, no es lo mismo del lado del gobierno de Nicolás Maduro. Como he dicho antes, los tres gobiernos que hoy condenan el intervencionismo, el de Colombia, el de Brasil y el mexicano, y defienden la autodeterminación, son los mismos que habían cuestionado al gobierno de Maduro y en otros términos también lo había cuestionado el de Chile, encabezado por Gabriel Boric, quien ha sido quizá el más duro al condenar al gobierno venezolano. Esto parece una contradicción, es decir, criticas al gobierno venezolano por las elecciones, pero también condenas la intervención estadounidense en lo que la derecha dice es un apoyo a Maduro. Y es que el balance no es sencillo. Hago uno muy breve para entender también a los presidentes progresistas, pero sobre todo lo que nos corresponde desde la izquierda, que esta vez no está tan sencillo. En muchos otros países e incluso en muchos otros temas es mucho más sencillo discernir en una posición a favor o en contra, pero esta tiene muchos matices, muchos grises. No hay heroínas y villanos, héroes y villanas, sino dos fuerzas confrontadas en Venezuela, en un país muy dividido, donde todas las fuerzas han cometido una serie de violaciones al espíritu democrático de la Carta Constitucional de Venezuela. Primero hay que decir, y esto es importante, que el chavismo llegó al poder de manera legítima, mayoritaria y con un gigantesco apoyo popular. El discurso, por tanto, de una dictadura desde hace 26 años en realidad no se sostiene, porque Hugo Chávez ganó una y otra vez las elecciones e incluso los referéndums revocatorios que cuestionaban su mandato bajo un sistema electoral que incluso en el pasado había sido elogiado, como ya había dicho, por los observadores del mundo. Le doy unas cuantas cifras. En el 1998 gana como presidente Hugo Chávez con el 56% de la votación, fue un triunfo arrollador. Luego gana con el 87%, una iniciativa de Chávez, el convocar a una nueva constituyente para elaborar una nueva constitución. 87% de los venezolanos, lo que nos deja ver la enorme crisis que había del anterior régimen. El 71%, casi 72%, aprobó esa nueva constitución. Chávez es votado casi de inmediato en el año 2000, pero ya bajo la nueva constitución con el 59%. En el referéndum revocatorio de 2006 en la elección de 2006 gana con 62% y en la de 2012 con 54%. Nadie en todo el mundo cuestionó estas elecciones. El chavismo era un movimiento de masas, un movimiento desde abajo, un movimiento popular, un movimiento que incluso podría considerarse en efecto revolucionario. Por eso el del discurso de las derechas no tiene sentido, al menos hasta la muerte de Chávez y la primera elección de Maduro. Aquí hay un elemento muy importante. El chavismo nunca fue reconocido como una fuerza legítima por la derecha, a pesar de estos números, y por eso empujó o apoyó el golpe de Estado contra Chávez en 2002, un golpe de Estado que todos sabemos fracasó. La derecha nunca aceptó perder en las urnas y recurrió al golpismo primero, eh, y ya en el gobierno de Maduro a la violencia, una violencia que no es democratizadora ni una violencia revolucionaria, es una violencia reaccionaria cuando literalmente las derechas venezolanas quemaron activistas chavistas en las calles. No estoy exagerando, los quemaron. Las guarimbas, las famosas guarimbas. Es una derecha que está dispuesta a reventar Venezuela si es necesario para regresar al poder. Por tanto, no es que hay una derecha democrática, pacifista, liberadora de un lado frente a un oscuro y dictatorial régimen por el otro. Romantizar a unos o a otros es un problema que como analista pues no puedo tolerar. Varias veces aquí le he dicho que como analista debo decir la verdad de lo que veo y lo estudio, aunque sea muy contradictorio y aunque por supuesto mi simpatía esté con el chavismo de abajo. Y aunque la derecha venezolana es retrógrada, e incluso uno de sus líderes, Guaidó, de plano se autoproclamó presidente y fracasó, es indispensable analizar la descomposición,
no del chavismo de base, que había sido una fuerza popular organizada, por ejemplo, en las comunas, quizá uno de los logros más importantes de cogobierno desde abajo, así como en lo que había sido, igual que otros gobiernos progresistas, en la reducción gigantesca de la pobreza de los venezolanos. Hoy esos logros parecen haber quedado muy lejos y muy oscurecidos por tres procesos que buena parte de la izquierda venezolana independiente denuncia. Uno, la concentración autoritaria del poder en el PSUV y en manos de Maduro y los militares. Ojo, que estas no son denuncias de la derecha, son denuncias de la izquierda o de una parte de la izquierda venezolana. Dos, el proceso de alta corrupción de esas élites, la boliburguesía, que incluso que le han dicho varios intelectuales latinoamericanos. Y tres, las nuevas políticas de carácter casi neoliberal que Maduro ha impulsado para superar la crisis producida tanto por las sanciones económicas de Estados Unidos y sus aliados, pero también por la dependencia petrolera que había financiado la redistribución de la riqueza en tiempos de Chávez. Estos tres elementos no nos permiten tener un balance positivo de un gobierno que habla en nombre de la revolución, pero que desde hace tiempo pues tiene tintes autoritarios. Un régimen autoritario es aquel que primordialmente se sostiene en la fuerza. Pero resulta que el chavismo, a pesar de ser abandonado por miles, también tiene todavía un apoyo popular, quizá no mayoritario, pero que tampoco se puede negar. Sin embargo, las recientes elecciones, las del año pasado, de 2024, dejan abierta la sospecha del fraude y frente a eso es difícil seguir defendiendo al régimen de Maduro. Esta contradicción de que es un régimen autoritario, o sea, utiliza la fuerza, pero también tiene apoyo popular, pareciera que no le parece a mucha gente. Yo lo he mencionado en redes sociales, incluso con el ejemplo también de México en un régimen autoritario, se utilizaba la represión, la persecución y a la vez tenía un fuerte apoyo popular, claro, clientelar, corporativo y si se quiere controlando a muchas organizaciones, etcétera, y con los beneficios, pero ambas cosas lo hacían un régimen autoritario que a la vez tenía apoyo popular. La idea de que es solo un pequeño, una dictadura bananera, como de manera para despreciar a los presidentes latinoamericanos, les decían desde Estados Unidos, no tiene sentido por el pasado de una fuerza mayoritaria que se expresó en las urnas, se expresó desde abajo y que hoy pues ya no es mayoritaria y que se ha descompuesto especialmente las fuerzas que gobiernan en Venezuela. Entonces, pues queda una posición muy difícil porque ¿cómo criticar dentro de Venezuela a Maduro sin caer en las manos de la derecha venezolana? ¿O cómo criticar a Maduro fuera de Venezuela sin hacerle el caldo gordo, pues a Trump? Y es en esta encrucijada a la que se enfrentan Petro, Lula, Sheinbaum, pero también desde la izquierda, quienes pues no podemos de ninguna manera apoyar una intervención trumpista ni avalar a la derecha golpista como si fuera una derecha democratizadora y libertadora, pero pues tampoco podemos hacer la vista gorda ante el creciente autoritarismo de Maduro. Ahí está la paradoja y la contradicción de Venezuela. Ahora bien, que la derecha y el liberalismo mexicano queden unidos en la propaganda que legitima una salida violenta en nombre de la paz en Venezuela no debería sorprendernos. Así han salido Murayama a aplaudir a la Nobel, a la nueva Nobel de la Paz, ha salido por supuesto Denise Dresser, ha salido una serie de personajes que se dicen liberales a apoyar a alguien que está exigiendo una intervención armada. Es una contradicción, claro, la principal contradicción viene de quienes decidieron darle el Nobel de la Paz a alguien que pide una intervención militar. Es una contradicción básica. Pero una posible intervención armada abriría la puerta a un infierno mayor del que se dice se busca salir y sobre todo sería el camino a la dictadura global. En Venezuela, como he dicho, hay un régimen autoritario, pues que nunca entregó las pruebas de su triunfo electoral reciente. Sobre eso no hay discusión. Pero ese régimen también es autoritario por los ataques sufridos por una derecha
antidemocrática, golpista y sumamente violenta, que, como he dicho, nunca reconoció la legitimidad del chavismo, a pesar de haber sido elegido mayoritariamente en las urnas durante muchas elecciones y muchos años. Hoy ya no es así, pero la derecha que dio el golpe de Estado y que quemaba activistas chavistas en las calles es una fuerza ultra reaccionaria que no había podido arrebatarle el poder al chavismo porque tenía este impresionante apoyo popular. El Nobel de la Paz a Machado disfraza, maquilla, hace propaganda de la representación de una derecha que en realidad es troglodita, que había sido minoría por sus múltiples divisiones y por optar también por vías antidemocráticas y golpistas. La derecha mexicana y sus liberales aplauden a una derecha igual de antidemocrática y violenta que el régimen que dicen criticar. El Nobel de la Paz, se ha dicho, Sergio Sarmiento, incluso la propia Denise Dresser, se han atrevido a comparar a Machado con Nelson Mandela. Esto es una locura, un disparate. El caso del Nobel de la Paz en Sudáfrica en realidad se dio a los dos líderes que representaron una transición pactada y pacífica. Nelson Mandela de un lado, Frederick de Klerk del otro. Este pues era el gobernante de un régimen, el del apartheid, que aceptó el cambio de régimen, aceptó negociar, aceptó tener un pacto con el Congreso del otro lado, con el Congreso Nacional Africano, cuyo líder simbólico era Nelson Mandela, un movimiento social que había luchado durante décadas para derrotar a un régimen repugnante. El Nobel representaba así un símbolo de la posibilidad de un acuerdo pacífico entre ambas partes. Machado en Venezuela representa todo lo contrario. Ha declarado que con acuerdo o sin acuerdo Maduro va para afuera. Tanto el Nobel como sus aplaudidores divulgan entonces un cuento engañabobos. Machado es entonces la Mandela de Venezuela. Eso no solo es una equiparación vergonzosa, sino abierta propaganda de una derecha que ha pedido esta intervención armada de Estados Unidos. Los aplausos de las derechas a la derecha venezolana desde México, pues no son nuevos. Las adhesiones del liberalismo mexicano hablan muy bien que cuando se trata en la historia de tomar postura, la ideología liberal ha terminado codo a codo en nombre de la libertad junto al autoritarismo que dice criticar. Quienes en nombre de la democracia y la libertad encubren la legitimación de una posible invasión militar a Venezuela, juegan con el mismo fuego que incendió Irak, Libia, Siria. Todos esos regímenes eran dictaduras sanguinarias, eso no hay discusión, pero esos regímenes, esos gobiernos, fueron derribados no por llevar paz, democracia a sus pueblos, sino para destruir gobiernos que no colaboraban con Estados Unidos y para asegurar el control de la región y, por supuesto, el petróleo. Es el mismo caso de Venezuela. Se puede criticar e incluso luchar, si se quiere, contra el régimen de Maduro, pero además de soslayar que el chavismo fue una fuerza mayoritaria y legítima, aplaudir a quienes invocan y exigen una intervención estadounidense es intentar repetir la livianización de Venezuela. En Medio Oriente son los pueblos los que han sufrido su liberación con miles de muertos, pero además el liberalismo devela su rostro autoritario. Estos liberales mexicanos, o que se dicen a sí mismos liberales mexicanos, pero que terminan aplaudiéndole a la derecha y en conexión a la derecha venezolana al mismísimo Donald Trump, ya que al tolerar o guardar silencio cómplice con los llamados de la derecha venezolana a una invasión, suspira en realidad por otras invasiones en otros lugares para derrotar a quienes no han podido derrotar en las urnas. Una invasión a Venezuela es una locura, no solo por el pueblo venezolano, sino porque le abre la puerta al imperio hacia América Latina. Los liberales mexicanos le hacen el juego a la derecha y juegan con el fuego del autoritarismo y el imperialismo. El liberalismo muestra su verdadero rostro autoritario. Incluso con el asesino de Pinochet hubo una transición pactada. Es decir, hay una contradicción entre pedir que se aniquile, se disuelva, se asesine y se destruya el chavismo y a Maduro, y en cambio, cuando los dictadores eran de derechas, ahí sí había que pactar. Un dictador, el Pinochet, en Chile, que nunca tuvo votos de apoyo, sino solo se gobernó con la fuerza bruta. Un dictador que asesinaba jóvenes comunistas de 16 y 17 años. Un dictador que degollaba, el caso de degollados es muy conocido en Chile, es una cosa espantosa de degollar militantes
opositores a la dictadura. Un dictador cuya cifra de asesinados y desaparecidos suma más de 5.000 víctimas. Con ese asesino, con Pinochet, hubo un proceso de acuerdo y pacto para el cambio de régimen. Machado no impulsa un acuerdo, sino una invasión. Machado no empuja un pacto con el chavismo, sino su destrucción. Los liberales que aplauden a Machado dejan ver su doble vara. Pacto e impunidad con dictadores si son de derechas, arrasar con la fuerza gobernante autoritaria si ésta nació desde la izquierda. En Venezuela, o hay cambio civil pacífico y pactado, o el chavismo, obviamente, resistirá hasta el final. Dudo que siga siendo hoy el chavismo una fuerza mayoritaria, como dicen sus más férreos defensores, pero la derecha venezolana siempre fue una derecha golpista, antidemocrática, autoritaria y retrógrada. La heroificación de Machado es la visión ideológica inversa a la heroificación de Maduro hoy. Aplaudir hoy a Machado es propaganda, una muy peligrosa que puede llevar a América Latina literalmente hacia el infierno. Por eso creo que hay que apoyar y abrazar la posición de los presidentes progresistas, porque nunca antes hoy un ataque a Venezuela es un ataque también a América Latina, y como nunca antes, a pesar de las contradicciones del chavismo y a pesar de las contradicciones del régimen de Maduro, no se puede de ninguna manera cerrar y abrazar al golpismo tanto de la derecha venezolana como de las intenciones imperiales del presidente Naranja. Como nunca antes hay que estar junto a estos presidentes progresistas diciendo no a la intervención, sí a la autodeterminación de los pueblos, sí a la soberanía de Venezuela, sí a una solución pacífica en Venezuela, por el bien de Venezuela, pero también por el bien de toda América Latina. Muchas gracias por escucharme, soy César Pineda y nos vemos como cada semana aquí en Descifrando la Política.